De prensa convocada por la Asociación para una Sociedad Más Justa para dar a conocer este comunicado de la ASJ en relación a la proximidad al vencimiento del plazo para la aprobación de reformas electorales que permitan resolver el tema de la reelección presidencial, la segunda vuelta electoral y la justicia electoral. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, en el uso de la palabra, el doctor Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Buenos días. Aquí estamos de nuevo, 2 años después de las elecciones, y estamos sentados para hacer un llamamiento público más, no para curarnos en salud, sino para ser persistentes con este tema y esta problemática que tanto afecta a todos los hondureños y son los procesos electorales, Hemos estado trabajando este mes de enero y hemos estado discutiendo y conversando con diferentes liderazgos políticos, las comisiones legislativas del Congreso, la Comisión de Asesoría Técnica, con todos los ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral, haciéndoles ver la importancia de tener y aprobar reformas constitucionales en materia de la reelección presidencial, en materia de la segunda vuelta, y también resolver un posible conflicto jurídico que pueda darse entre el Tribunal de Justicia Electoral y la Sala de lo Constitucional, básicamente nos dijeron de que esto estaba por encima de ellos, esas eran decisiones que los liderazgos, los dueños de los partidos políticos debían tomar y no estaba en las facultades ni las competencias de ellos, El problema es que en Honduras en este momento, y teniendo como precedente justamente lo que acaba de pasar con la exención del convenio de la MASI, es que Honduras está viviendo una profunda crisis de representación. Esa crisis de representación nos demuestra, el distanciamiento que hay entre la clase política que nosotros elegimos cada 4 años para representar nuestros intereses y las demandas populares, Y ese es un problema que va a generar serios cuestionamientos en el próximo proceso electoral. Vamos a tener un proceso electoral muy complicado, esperamos de que no haya muertes, nadie quiere muertes. Sin embargo, los indicios que se vienen dando, los precedentes, todo lo que hemos visto en los últimos 2 años, demuestra de que no hay interés en generar confianza, no hay interés en generar transparencia. Por último, y eso es algo muy importante también, las elecciones, aunque no van a resolver todos los problemas del país y posiblemente lo que tengamos es un gobierno que tenga grandes retos, las elecciones sirven para recuperar un elemento muy importante que tenemos, que nos hace falta, y es el contrato social. Los últimos 2 años hemos visto cómo la población no reconoce la legitimidad de la autoridad pública, no reconoce cualquier tipo de orden, las autoridades tampoco reconocen y respetan la ley. Por ende es muy importante no solamente tener reformas, aprobar leyes, tener instituciones electorales que tengan la capacidad de organizar y administrar las elecciones y resolver conflictos electorales, pero también es importante que la población pueda participar en estas elecciones. Y eso temo que también va a ser un reto dado ese rompimiento del contrato social que ha habido, Entonces, lastimosamente, de nuevo, no tenemos buenas noticias. Nos vamos a pronunciar para hacer el llamamiento público. Esperamos que hoy, 21 de enero, que entendemos que el Congreso Nacional se va a reunir, sea uno de los temas que se traten y se resuelvan. Es una muy pequeña ventana de oportunidad que hay, el 24 termina esta legislatura, y por eso esperamos que se tomen medidas para atender estos 2 grandes temas que han sido y van a ser, si no se resuelven, el epicentro de los conflictos que tiene este país, tanto la reelección como resolver elecciones reñidas donde prácticamente hay empates técnicos,
Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias al director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el doctor Lester Ramírez, quien ha sido precisamente quien ha liderado estos esfuerzos por parte de la Asociación para una Sociedad Más Justa en el tema de impulsar estas reformas electorales. Y precisamente como él lo mencionaba, escuchamos a continuación cuál es este comunicado oficial por parte de la ASJ en torno a esta temática. Para ello, en el uso de la palabra, el abogado Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Muy buenos días a todos. Se vence el plazo para aprobación de reformas que permitan resolver sobre la reelección presidencial, la segunda vuelta electoral y la justicia electoral. Después de 2 años de las conflictivas elecciones generales de 2017, el Congreso Nacional se apresta a finalizar su segunda legislatura este próximo 24 de enero de 2020, sin intención de resolver la reelección presidencial y las reformas constitucionales referentes a la segunda vuelta electoral y la definición de competencias entre la justicia constitucional y la justicia electoral. Lo que parecía una posición firme de los principales partidos opositores, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal, al haber presentado en el Congreso Nacional el 21 de julio de 2016, el 24 de enero y el 26 de febrero de 2019, solicitudes para la celebración de consultas ciudadanas sobre la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral, desapareció cuando junto con el Partido Nacional tomaron control del Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral el pasado agosto de 2019, evidenciando así una clara contradicción entre sus discursos de representar los intereses colectivos de la población y evitar un proceso electoral conflictivo y violento en 2021 que traiga consigo daños económicos y muertes. Tomando en consideración el rol relevante que ha jugado la Asociación para una Sociedad Más Justa en el proceso de reforma electoral, manifiesta su posición de la siguiente manera. Número 1. Segunda vuelta electoral. Con la inscripción y participación de nuevos partidos políticos y 3 fuerzas políticas con opciones reales de ganar una elección, la fragmentación del voto continuará produciendo márgenes estrechos que resultarán con un presidente o presidenta elegidos con porcentajes bajos a su favor, por ende, insuficiente legitimidad ciudadana. La adopción de una segunda vuelta es necesaria para asegurar que el gobierno electo pueda tener el apoyo popular. Número 2. Reelección presidencial. El golpe de Estado de 2009, la destitución irregular de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012 y la crisis electoral de 2017 son suficientes precedentes de la reelección presidencial que dejan la puerta abierta a nuevos episodios de conflictos sociales e inseguridad jurídica a manos de la clase política, habiendo artículos constitucionales vigentes que la prohíben y un fallo de la Corte Suprema de Justicia que la habilita. La única vía legítima para resolver definitivamente la procedencia o no de la reelección presidencial es a través de una consulta ciudadana. Número 3. Definición de límites entre la justicia electoral y constitucional. Para septiembre de 2018, un año después de las elecciones generales de 2017, la Sala de lo Constitucional no había resuelto 13 de los 18 recursos de amparo presentados por motivo de los resultados del proceso electoral de 2017, lo que evidencia su incapacidad de resolver diligentemente las impugnaciones determinantes para resultados de las elecciones. Diversos diputados, juristas nacionales, abogados y la misma Organización de Estados Americanos reconocen la necesidad de resolver los vacíos y contradicciones en la Constitución de la República en torno a las facultades y competencias del Tribunal de Justicia Electoral recientemente creado. Si estas reformas no se realizan en tiempo y forma, los reclamos que presenten ciudadanos, candidatos y partidos políticos no serán resueltos, produciendo más conflictos, incertidumbre sobre los resultados
y una nueva crisis política en el país. Desde 2018, la ASJ ha recalcado la necesidad de que se hagan las reformas en tiempo y forma para evitar la conflictividad social. Si los diputados no efectúan las reformas o no convocan a una consulta ciudadana, será su responsabilidad lo que pueda ocurrir en el proceso electoral de 2021. La reforma electoral no termina ahí. Todavía hay temas importantes por discutir en materia de leyes electorales, como el financiamiento político y la integración y funcionamiento de las mesas electorales receptoras del voto. La ASJ continuará vigilante. No podemos permitir que esta reforma resulte siendo más de lo mismo, con las mismas propuestas y promesas políticas y con los mismos resultados. En la parte final de esta conferencia de prensa escuchamos al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el señor Carlos Hernández. Buenos días, amigos, amigas y pueblo hondureño. Una vez más, la ASJ quiere dejar constancia de su posición respecto a la acción irresponsable de los grupos políticos en este país, que a pesar de que la historia nos ha señalado una serie de conflictos en los últimos procesos electorales y más en el último proceso del 2017, donde según datos oficiales nos dicen que por lo menos 30 personas perdieron la vida producto de la conflictividad que se generó después de las elecciones generales. Lamentamos esta apatía y lamentamos también, una vez más, el cinismo de algunos actores que, tal como lo señalamos en el comunicado, se pronunciaron, hicieron propuestas incluso en el Congreso Nacional para regular la reelección presidencial y el tema de la segunda vuelta. Sin embargo, después del nombramiento de los titulares del Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, donde ya ahora ellos tienen una participación activa, se olvidaron del tema. Para esto no ha habido insurrección, para esto no ha habido protesta y pareciera ser que lejos de trabajar para fortalecer nuestra democracia, seguimos repitiendo los errores del pasado que nos tienen hoy al país sumidos en una profunda crisis. Así es que nuestra exhortación al pueblo hondureño es a tomar nota de esto, pero apenas estamos a 3 días de que se venza el plazo estipulado en la ley para hacer estas reformas. Y bueno, todos hemos observado cómo el Congreso, sorprendentemente, ni siquiera esta semana estuvieron sesionando. Así es que nuestra exhortación al pueblo a observar esta conducta de nuestros liderazgos, pero también al Congreso Nacional. La ASJ ha venido denunciando estas prácticas, pero no solo eso. La ASJ también les ha brindado acompañamiento, les ha brindado asistencia. El año pasado trajimos expertos internacionales de América Latina para que pudieran acompañar. Hemos tenido sendas reuniones con las comisiones, con el liderazgo de los partidos, o sea que han tenido la oportunidad de recibir la asistencia y el apoyo. No hemos solamente denunciado, sino también hemos dado muestras de nuestra voluntad firme como institución de poder acompañar y apoyar procesos que nos permitan fortalecer nuestra democracia. Les agradecemos por la cobertura y esperamos y confiamos que este tema, que es vital para el desarrollo de Honduras, que este tema tiene que ver con el futuro de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia, pueda tener la cobertura y tener el impacto que nosotros deseamos. Gracias. Muchas gracias a don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la ASJ. Vamos a permitir en este momento una ronda de preguntas y respuestas para que puedan hacerlas a cada uno de los que integran esta mañana la mesa principal. Y escuchamos a continuación al colega Mario Landa de TN5. Responde Rafael Jerez, sí, oficial jurídico de la ASJ. Muy oportuna su pregunta porque
al haber artículos constitucionales que ya la prohíben y al haber un fallo de la Corte que lo habilita, lo que procede es una consulta ciudadana denominada referéndum. ¿Por qué? Porque el referéndum expresa que la ciudadanía se debe pronunciar sobre asuntos constitucionales sobre los que los poderes constituidos ya se pronunciaron. En este caso, la Corte es un poder constituido, pero también tenemos una Constitución que proviene de un poder constituyente que viene de la soberanía popular. Es decir, hay definitivamente una contradicción y un conflicto jurídico. Y por ende, el máximo depositario de la soberanía es el pueblo y esto se debe resolver a través de un referéndum. Por eso en el comunicado, si ustedes prestan especial atención, nosotros hacemos énfasis en las reformas constitucionales específicamente para la segunda vuelta y para la justicia electoral. Pero la reelección definitivamente debe proceder a través de una consulta ciudadana. Bien, tenemos más interrogantes por parte de los colegas. La Tribuna TV, lo escuchamos. En el tema de la reelección, hemos escuchado de que podría empezarse hasta marzo. Ustedes están advirtiendo de que se corte el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Falta de interés? ¿O qué perciben ustedes? Bien, escuchamos al director de Transparencia de la SJ, Lester Ramírez. Mire, con lo de la reelección hay un debate que surge, que si es llevar la consulta ciudadana en las elecciones primarias o llevarlas en las elecciones generales. Es decir, la idea es tener una urna a la par de las demás urnas para elegir presidente, diputados y autoridades municipales. El reto aquí es tener un censo electoral actualizado o un nuevo censo electoral, y el reto está también en poder tomar esa decisión de llevar a cabo esa consulta ciudadana. Hay dos vías, una por la reforma constitucional, que es lo que estamos empujando en este momento, pero la siguiente vía es la iniciativa ciudadana, es decir, que la ciudadanía se organice, presente las respectivas firmas para que se resuelva este tema pendiente que ya lleva 10 años, más de 10 años tenemos con este tema pendiente, y de esta manera atender no solamente la necesidad ciudadana, pero también resolver conflictos a futuros que se pueden dar. Tal vez es importante remarcar el caso de la segunda vuelta electoral y la definición de límites entre justicia electoral y constitucional. El tiempo se termina. Tenemos 3 días para que se pueda hacer. Si esto no se hace en los próximos 3 días, la pregunta es ¿qué razón tiene haber creado un Tribunal de Justicia Electoral? Tendremos un organismo más, pero lamentablemente con estas limitantes que existen no podrá hacer un trabajo efectivo en materia de justicia electoral. Damos el espacio a los colegas de ¿Qué Hubo TV? Adelante. Dialogaba con algunos diputados del Congreso Nacional donde manifestaban que esta segunda vuelta electoral aún hay plazo para el mes de agosto poderla socializar y que se pongan de acuerdo las distintas bancadas. Bueno, si esa es la intención, llevarlo hasta agosto, bienvenido. Hay un debate, obviamente, político para la segunda vuelta electoral y que pueda tener algún tipo de entrada y cabida entre la clase política, y es aprobar la segunda vuelta electoral o presidencial en este momento, estableciendo una disposición transitoria para que se aplique al siguiente proceso electoral. Estamos hablando de las elecciones ya del 2025, ¿no? Y de esa manera no se juega, ¿no?, esas estrategias políticas que hay entre los partidos y esos temores de que se puede armar una coalición para ir contra el partido con mayor votos y todo eso. Entonces me parece que es una propuesta que merita un debate abierto y franco, y si esa es la salida salomónica, bienvenido, y esperemos de que no haya en este nuevo proceso electoral del 2021 un empate técnico como el que tuvimos en el último proceso, y que eso evite la conflictividad social. Me parece que es una propuesta que ha salido justamente de los mismos liderazgos políticos, y yo creo que es una salida que hay que debatirla, hay que abrir la participación, y si esa es la respuesta que tiene, dado los retos
para hacer reformas electorales que tiene la clase política, bueno, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Don Carlos Tomando en Hernández. cuenta y dejando claro que no podría aplicarse para las próximas elecciones del 2021, pero Rafa tiene una explicación que puede ayudar en esto. Sí, con el tema de la segunda vuelta, hay que tomar en cuenta que la Constitución de la República expresamente dice que el presidente de la República va a ser elegido por simple mayoría, es decir, la persona que obtenga el mayor número de votos. Si en la legislación electoral se incluye la segunda vuelta, va a contradecir lo que dice la Constitución de la República. Por eso se tiene que hacer la reforma a más tardar el 24 de enero y después en la legislación electoral secundaria que está en discusión en el Congreso, ahí se puede desarrollar un poco más la figura de la segunda vuelta. Hay que tomar en cuenta que esto no implica solo reformas legales, sino que al haber segunda vuelta tendríamos elecciones primarias, generales y segunda vuelta. Es decir, que habría que modificar el calendario electoral, con esto también el tiempo para resolver reclamos que puedan surgir de la segunda vuelta y la toma de posesión de un presidente electo. Entonces, lo primero es resolver la reforma constitucional. Si no hacen reforma constitucional sobre segunda vuelta a más tardar el 24 de enero, para este proceso electoral no podría haber segunda vuelta electoral. Finalizamos la conferencia de prensa con una pregunta más por parte del colega de Notifides. Mire, el reto de adelantar las elecciones, además de la capacidad instalada que puedan tener los órganos electorales, es un factor clave, el nuevo censo electoral. Y yo creo que eso es algo que los diputados y liderazgos políticos están tomando en cuenta, están analizando. Obviamente hay muchas tensiones a lo interno de algunos partidos políticos, hay muchos movimientos internos que ya están, se puede decir, buscando cómo hacer sus pugnas de poder, y eso a los caudillos políticos los ha puesto nerviosos, ¿no? Tanto en el mismo Partido Nacional, el Partido Libre, el Partido Liberal han surgido diferentes movimientos que van a incrementar la competencia interna, y eso obviamente lleva a los liderazgos políticos a buscar adelantar las elecciones primarias para resolver esos conflictos internos o esa competencia interna y después prepararse para las generales. Como les digo, y esto es algo muy importante que también les quiero aclarar, el modelo que tenemos nosotros de listas abiertas, del voto preferencial, ese modelo que tenemos genera mucha competencia política a lo interno de los partidos políticos, pero también es un factor de corrupción, porque cada candidato en los procesos internos, en los procesos primarios, compite con los demás colegas de su partido político. Eso hace que cada candidato tenga que buscar financiamiento propio y competir dentro de su mismo partido político. Por eso, el problema del financiamiento político no son los partidos políticos. Si ustedes ven los grandes casos de corrupción, aparecen individuos políticos y sus redes buscando cómo financiar sus campañas. Por eso también es importantísimo en algún momento empezar a hablar también de los procesos de democracia interna de los partidos políticos, cómo los candidatos ingresan, qué requisitos se les pide, ¿no? ¿Qué elementos de integridad y de tamizaje se les está pidiendo a estas personas que van a incorporar las listas en las primarias, ¿no? Que ese es un tema que también los partidos políticos no quieren tratar, ¿no? Y solamente sobre eso mismo, nuestro llamado a los partidos es que de manera interna traten de resolver su conflictividad y no afectar la institucionalidad del país. Y la pregunta supongo que viene porque sabemos y supuestamente hay un grupo de diputados del Partido Nacional que con la intención de limitar y ante el riesgo de que pueda haber una tercera reelección, quieren y están promoviendo esto. Y por otro lado, un partido liberal
que quiere reconstruir sacando el liderazgo actual y creen que van a tener el tiempo necesario para reconstruir tanto el Partido Liberal como la recomposición que se puede dar en la otra fuerza política. Creemos que en ambos casos nuestro llamado, y lo hemos hecho en privado también, es tratar de buscar salidas a lo interno de los partidos y legislar con seriedad para fortalecer la institucionalidad y asegurar ir a un nuevo proceso electoral interno de los partidos con un nuevo censo y tener la garantía de que los votantes son los que realmente deben hacerlo. Vamos a habilitar el espacio para sus preguntas, entrevistas individuales. Les agradecemos a los amigos de la prensa y también a quienes integraron